Buenas, vamos a hablar de Nicolás Maquiavelo y su planteamiento sobre el príncipe. Mi nombre es Sergio Daniel Córdoba, estudiante de Ingeniería Electrónica. Entonces, vamos a partir desde su primer planteamiento, el fin justifica los medios. A eso vamos a analizarlo, o sea, en lo personal yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué razón? Porque para mí no es justificable. A veces podemos utilizar medios que no son reales, medios realmente maliciosos, para realizar cierta acción y eso no es justificable. En esto vamos a tomar un ejemplo que son las Torres Gemelas y si realmente se justificaba la invasión a Irak. Para mí no lo era, o sea, para mí, si revisamos la historia, Osama Bin Laden tenía negocios con Estados Unidos. Pero ¿por qué razón decidieron atacar? Era simple, o sea, ellos justificaron que supuestamente era una amenaza, Irak era una amenaza, que habían bombas nucleares y todo ese tipo de cosas. A partir de eso justificaron su incursión y atacaron Irak, destruyeron Irak como estaba. Hasta el día de hoy se miran bastantes rezagos de dicha incursión y resulta que nunca se encontraron las bombas, nunca se encontraron las armas que tanto estaban hablando, pero si revisamos, resulta que Estados Unidos saqueó muchos lugares de allá, sacó petróleo, sacó muchas cosas que ellos justificaron su incursión. Ellos bajo la premisa de que estamos defendiendo a Estados Unidos y atacaron una otra parte, eso es, o sea, es injustificable. Realmente los que atacaron a Estados Unidos fue Al Qaeda, un grupo terrorista de los extremistas islámicos, pero esa no era justificación para atacar un país completo y no solamente Irak, sino que realmente ahí también atacaron a Afganistán, se llevaron todo eso por delante. Irak, supuestamente la excusa era que ahí estaban algunos Al Qaeda y pues que el presidente de Irak era, ¿cómo se llama?, los estaba ayudando y todo ese tipo de cosas y que se estaba armando militarmente. Es mejor ser temido que amado si no se puede tener ambas. Ese es otro pensamiento de Maquiavelo. O sea, él piensa que el llegar al poder, entonces lo va a intentar haciendo, o sea, va a intentar llegar al poder siendo amado. Pero en el caso de que la gente no lo ame y todo eso, entonces que tome el poder por la fuerza. Y en eso, pues obviamente no estamos de acuerdo porque para eso se crearon actualmente los sistemas democráticos, aunque muchas veces no funcionan, pero se tiene esa premisa. Por lo menos sabemos que al cabo de 4 años podemos cambiar de un mal presidente a uno peor o uno bueno. El que se hace un príncipe por la ayuda de los nobles se convierte en un siervo. Esto sucede mucho cuando un político, por ejemplo, llega al poder, pero llegó al poder haciendo acuerdos con muchas personas de pensamientos diferentes y resulta que al final depende de esas personas que lo colocaron en ese poder para hacer ciertas cosas. Eso sucede mucho, por ejemplo, un alcalde con su consejo municipal, una asamblea con su consejo municipal, que muchas veces llegan a acuerdos incluso con partidos políticos con los que no se la llevan bien, y esos partidos le van a pedir prebendas al final para aprobar sus cambios. O sea, un alcalde, su consejo municipal, ve, nosotros te aprobamos tal presupuesto o tal proyecto, pero aquí, ¿cómo voy yo? El CBY. Entonces, terminan siendo siervos de las personas a las cuales ellos en algún momento pidieron su ayuda. Nunca hacer la guerra a medias. ¿Qué sucede con esto? Y esto es lo que estamos mirando ahorita con Israel. Por ejemplo, Israel, a pesar de que jamás es un grupo terrorista, pero es un grupo pequeño, Israel decidió atacar con todo, pero se está llevando incluso por delante a civiles, ataca hospitales, colegios. O sea, ese ultimátum que colocó que la comunidad internacional lo frenó un poco, que en 24 horas tenía que la gente abandonar Gaza, pero la gente no puede entrar ni a Israel como tal, ni tampoco pueden cruzar la frontera con Egipto. Se iban a ser bombardeados sí o sí. Pero la comunidad internacional dijeron, bueno, tampoco hasta allá, pues no lleguemos hasta ese nivel y por eso han retrasado ese tipo de procesos. La incursión. Pero ¿por qué lo hace Israel? O sea, Israel también tenemos que pensar que no solamente está la franja de Gaza y se me fue ahorita, pero hay otra franja también en Israel.
pero resulta que ellos están rodeados de Afganistán, de Irak, de Irán, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes. Entonces, muchos países que son de tendencia musulmana, pero que también están, ¿cómo se llama? Que están con las intenciones de recuperar Israel como tal. Entonces, por eso Israel también toma esas medidas desproporcionadas para mostrarle a los países vecinos, vea, nadie se meta, no queremos que se metan con nosotros, el que se mete les vamos a responder. Los hombres olvidan más rápido la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. Realmente no. Pues, por ejemplo, las personas que tenemos un vínculo con nuestros padres, eso jamás se va a olvidar, pero el problema está es que entre familias sí se saben pelear por un patrimonio. Y eso es porque, ¿cómo se llama? Jamás se los educó para que precisamente sean, o sea, sean solidarios entre ellos. Otra cosa que plantea Maquiavelo es los fines justifican los medios y los fines deben ser honrados. Estamos hablando de que muchas veces plantean ese tipo de cosas, de que si yo tengo una justificación loable, entonces sí puedo aplicar eso. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, las guerras del lejano oriente, de las guerras de Medio Oriente. Estamos hablando que ellos, el fin de ellos es Dios. Y estamos hablando de que ¿cómo se llama? Para los judíos es Dios Yahvé y podemos atacar a través de Yahvé. Eso se miró en las cruzadas, que en nombre de Yahvé atacaron todo el pueblo musulmán. Pero lo mismo sucede con los musulmanes. Dicen, ah, no, pero es que Alá nos escogió a nosotros y somos el pueblo de Dios también. Entonces ellos se justifican a partir de eso, o sea, un fin loable, o sea, en nombre de Dios, pero solamente para justificar una matanza, una guerra más. Dice, Maquiavelo considera que el Estado está por encima de todo hasta el punto que en la situación se puede recurrir de manera legítima a la crueldad y al enemigo. Eso es un error y para mí es una de las conjeturas que tiene Maquiavelo que peor considero como tal. Hay que recordar que el Estado es solamente una forma de organizarse una comunidad. Entonces la comunidad le está brindando, o sea, está brindándole un poder al Estado para que pueda dirigir ciertas situaciones que en una comunidad pequeña no se pueden realizar, sino que tienen que ser comunidades grandes y se escogen personas que van a simbolizar el Estado, que es el que nos permite organizar. Pero resulta que cuando estamos hablando de que un Estado falla, un Estado se va en contra del pueblo, en contra de las personas, se van a mirar diferentes revoluciones, diferentes problemas. Y, por ejemplo, en Colombia, cuando en cabeza del presidente Duque, generaron cosas que el Estado estaba atacando a la comunidad, las personas salieron. Y mientras mayor sea el ataque del Estado a la comunidad, peor es el inconformismo y más fuerte es la reacción de dichas personas. O sea, mientras usted más oprima a las personas, va a llegar un momento que estallen y que sea mucho más fuerte el problema. Y realmente terminen con la caída de un Estado, de un gobierno. Y vamos a hablar, digamos, al escoger una situación política que para hablar sobre este tema podemos hablar de un número que en Colombia se ha vuelto muy importante en los últimos años, que es 6402. Y solamente al ser un número mucha gente no lo entendería, pero resulta que si colocamos rostros, como lo estamos viendo en la imagen, estamos hablando de 6402 personas que fueron asesinadas a nombre del Estado. ¿Bajo qué premisa? Que, ay, es que estamos combatiendo a la guerrilla. O sea, esto fue en el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Dice, estamos combatiendo a la guerrilla y la seguridad democrática. Entonces, eso. Y resulta que este número es superior a las bajas en combate reales que tuvo Álvaro Uribe Vélez con respecto a la guerrilla. Entonces estamos hablando que él para justificar su poder, para justificar ese tipo de cosas, incluso colocando situación de miedo a las personas, tomaron civiles comunes y corrientes, los mataron y los colocaron bajo la premisa de que eran guerrilla. Y resulta que no los fueron. Fueron personas comunes y corrientes y asesinados. Ahora sí, ¿cuál es el problema?
que esa crueldad que se mostró lo vuelve intocable. Y a eso agregarle que, por ejemplo, los fiscales que han estado son fiscales que prefieren no meterse en ese problema, dar largas al problema y realmente no encontrar una responsabilidad. O sea, que el ejército se haya salido de las manos porque sucede y hasta el día de hoy siguen habiendo falsos positivos, pero el cuento es que el incremento fue tan alto en su gobierno por mandatos de él mismo que realmente sí tiene que tener una responsabilidad. Él debería estar en ese momento en un proceso judicial, pero el problema está es que los procesos para un mandatario tienen que ser manejados por la Cámara de Acusaciones del Senado. Y pues algo que se caracteriza a esa Cámara es que hasta el día de hoy nunca ha resuelto un caso. Ellos prefieren hacer caso omiso, dejarlo al siguiente gobierno. Muchas gracias.